frases, yo he escuchado frases, o escucho frases que le dicen a los niños, si no te portas bien, le voy a decir a ese señor que te lleve. Me ha tocado ser ese señor que nos quiere llevar. Y los niños se me han asustado viéndome, y me va a llevar ese señor. Porque falta total, ¿no? Como se lo lleva. ¿Verdad? ¿Cómo se portan nuestros hijos? ¿Se portan bien? ¿Siempre se portan bien? O hay momentos en que no se portan muy bien, ¿verdad? Yo sé que todos son bien obedientes, pero hay momentos en que se cansan de ser obedientes y pues, quieren variar un poquito, ¿verdad? Pero cuando nuestros hijos no son tan obedientes como debieran de serlo, dejamos de amarlos. A veces dicen, ya no te quiero, ¿verdad? Ya no te quiero. Pero entonces nada más es el momento. Un decir, como para que reaccione, ¿verdad? Pero sí los amamos. Y los abrazamos y de ratito ya se nos olvida que se portaron mal, como si nada hubiera pasado. Nuestros hijos, hermanos, no son perfectos. Otra vez nosotros cometemos el error como padres que quisiéramos que nuestros hijos sean perfectos. No lo son. Tienen sus errores. Fallan. ¿Qué más no falla el mío? El mío falla mucho. Bueno, ahí no es que fallan más que otros. Tienen sus problemas, pero son muy valiosos para nosotros como padres. Nunca los dejamos de amar. Cuando yo veía esto, hermanos, me imaginaba al Señor Jesús viéndonos a nosotros como iglesia. Que a veces cometemos errores, es cierto. Que a veces cometemos fallas, también es cierto. Que a veces hay faltas, también es cierto. Que a veces hay problemas o diferencias, es cierto. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que seguimos, que a pesar de nuestros errores, que a pesar de nuestras fallas, que a pesar de nuestras faltas, que a pesar de nuestros problemas, seguimos, hermanos, siendo el más valioso tesoro de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos siendo el más valioso tesoro de nuestro Señor Jesucristo. En la misma palabra de Dios nos enseña, hermanos, todo lo que hace Jesús por su iglesia, todo lo que hace nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús ama a su iglesia. En la palabra de Dios nos dice, hermanos, que el Señor edifica su iglesia. En la palabra de Dios, hermanos, nos dice que Él ganó su iglesia con su sangre. En la palabra de Dios, hermanos, nos dice que Él acrecienta su iglesia, que el crecimiento Él lo da. Y no solamente se queda ahí, hermanos, sino también la santifica, la purifica, la sustenta y la cuida. Eso es lo que hace Jesús, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, por su iglesia. Así es que, hermanos, puede tratarse de una congregación grande o una congregación pequeña. El Señor, nuestro Salvador, eso es, grande, pequeña, como sea la congregación, hermanos, siempre tiene mucho cuidado para con ella. Siempre la va a estar cuidando. Siempre va a tener amor para su iglesia. Vamos a hacer una lectura, hermanos, ahí en Éfeso capítulo 4, versículos del 1 al 16. Vamos a irlo viendo por partes. La iglesia de Éfeso, hermanos, se inició, hermanos, cuando el apóstol Pablo realizó su tercer viaje misionero. Pablo, hermanos, se quedó ahí en Éfeso, hermanos, por un tiempo. Y después, hermanos, Pablo envía a Timoteo para que le siga dirigiendo, hermanos, en el camino hacia la salvación. Sin duda, hermanos, Pablo amaba mucho a la iglesia. Y me atrevo a asegurar, hermanos, que Pablo siempre trató de invitarlos a que fueran fuertes, a que hicieran siempre su mejor esfuerzo,
para que ellos mismos hicieran ese esfuerzo, hermanos, y llegaran a ser una iglesia gloriosa para el Señor. Había dicho, hermanos, Pablo a los Efesios, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Lo había dicho un poquito antes del capítulo 6. Así lo dijo. Y estoy convencido, hermanos, que esta iglesia, aquí en Salinas, hermanos, también es amada por el Señor. También es amada por nuestro Señor Jesucristo. Y al igual que la iglesia de Éfeso, hermanos, nosotros somos invitados a ser una iglesia gloriosa para el Señor. Somos invitados a ser una iglesia, hermanos, de cual el Señor se sienta orgulloso de ella. De cual el Señor se sienta orgulloso de ser su Señor, de ser su Cristo, de ser su Salvador. Y nuestro pasaje, hermanos, ahí en el capítulo 6, versículos del 1 al 16, el apóstol Pablo, hermanos, nos da unas indicaciones para poder llegar a ser una iglesia como la que quiere nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a meditar, hermanos, un poquito en este pasaje. Y vamos a ver lo que necesitamos ser y hacer, hermanos, para alcanzar esa parte o ese nombre de ser una iglesia gloriosa para el Señor. Efesios capítulo 4. Y vamos a considerar, hermanos, versículos del 1 al 6 primeramente. Capítulo 4, versículos del 1 al 6. Fíjense lo que le dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Para ser una iglesia gloriosa, hermanos, tenemos que ser fuertes. Para ser una iglesia gloriosa y una iglesia de cual el Señor se sienta contento con ella, hermanos, debemos ser fuertes. Y para ser fuertes, hermanos, necesitamos estar unidos. ¿Sí? Necesitamos estar unidos. Y aquí tenemos ese llamamiento del apóstol Pablo a cada uno de nosotros. Estamos siendo llamados a la unidad. Pablo dice en el versículo, hermanos, que en este primer versículo, que nosotros fuimos llamados de acuerdo a nuestra vocación como cristianos, hermanos. Y nuestra vocación como cristianos no es estar solos, sino estar unidos. Dentro de nuestra vocación es esa, ser unidos. Y Pablo, hermanos, apenas el versículo, hermanos, dos virtudes cristianas que tienen que ver, hermanos, con las relaciones de unos y otros, tener humildad y tener también mansedumbre, y agregarle más ahí, paciencia y amor. Y conjugando, hermanos, todas esas características, esas cualidades, hermanos, dan como resultado la unidad. Y estando juntos, hermanos, estando juntos vamos a ser todavía más fuertes. Cuando llega el tiempo de frío, hermanos, y el tiempo de frío llega el momento de encender ahí las chimeneas, empezamos a cortar leña para poner ahí en la chimenea, y a veces nos toca ver, hermanos, ramas delgaditas que fácilmente podemos cortarlas. ¿Sí? Y alguien en una ocasión ponía ese ejemplo. Ver una rama delgadita, la tomas, y a veces con nuestras mismas manos podemos quebrarla. Algunas veces, hermanos, con nuestra rodilla, hermanos, o hacemos un movimiento tal que la podemos quebrar. Pero alguien dijo, pon 3 ramas delgaditas juntas. No se puede quebrar. Si pones 4, menos se puede quebrar. Si nosotros somos 80, que más o menos somos los que somos hoy, y si estamos unidos, vamos a ser
inquebrantable. Pero si estamos solos, hermanos, fácilmente podemos ser quebrados. El apóstol Pablo está apelando, hermanos, a que la iglesia puede ser una iglesia fuerte, pero para ser una iglesia fuerte, hermanos, debe de estar unida, con un mismo espíritu, con un mismo parecer, con una misma intención, con las mismas metas, hermanos, de ser agradable delante de Dios. Y esa debe de ser nuestra unidad. Y Pablo está apelando, hermanos, que necesitamos algunas características, entre las que él menciona, hermanos, están que debemos ser humildes, que debemos tener la mansedumbre, que debemos tener paciencia y amor los unos para los otros. Hermanos, somos nosotros la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros somos miembros de este cuerpo, hermanos, y podemos ser diferentes, algunos diferentes unos de otros, hermanos, pero nos necesitamos unos a otros. Podemos ser diferentes, pero nos necesitamos unos de otros. Por eso dice el versículo, hermanos, el versículo 3, tenemos que estar solícitos en guardar la unidad. Hermanos, la unidad no la podemos crear, es una obra exclusiva del Espíritu Santo, hermanos. Pero sí, nuestra unidad debemos de conservarla. Nos toca a nosotros poner todo lo que esté de nuestra parte, hermanos, por guardar la unidad. Saben, muchos de nosotros, hermanos, somos diferentes. Nuestra personalidad, nuestro carácter es diferente. Tal vez nuestro entusiasmo pueda ser diferente. Pero todos tenemos algo en común. Todos tenemos algo que nos identifica, y todos tenemos algo, hermanos, que nos hace entender que somos una sola familia. ¿Y saben qué es, hermanos? El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, el cual fue venido a nosotros, hermanos, cuando fuimos bajados, lo recibimos nosotros, hermanos, cuando fuimos bajados en las aguas del bautismo. Y recibiréis el perdón de vuestros pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos mantiene a nosotros unidos, hermanos? El Espíritu que hay en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, hermanos? Conservar, hermanos, ese espíritu fuerte en nosotros. Y mientras conservemos fuerte ese espíritu, hermanos, seremos una iglesia fuerte y una iglesia que se presente delante de su Señor como una iglesia gloriosa. Pero para ser unidos, hermanos, se necesitan varias cosas. Ser humildes, ser mansos, ser pacientes y ser amorosos. Necesitamos de esas características para poder mantener esa unidad. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a ser humildes? ¿Estamos dispuestos a servir a los demás? El que quiera ser el mayor, que sirva más. ¿Estamos dispuestos a servir? Cuando el Señor Jesús le iba a lavar los pies a Pedro, le dijo: Señor, pues es que yo debería de lavártelos a ti. Tú eres el maestro. Dijo: no, Pedro, deja que yo lo haga, deja que yo te lave los pies a ti. Ya después tú se lo vas a lavar a otro. Lavar los pies, hermanos, es sinónimo, hermanos, de humildad. Estamos dispuestos a ser humildes, estamos dispuestos a ser mansos, estamos dispuestos a ser pacientes, estamos dispuestos a ser amorosos los unos con los otros. Cuando lo hagamos, hermanos, vamos a mantener una iglesia unida. Y si somos unidos, hermanos, vamos a ser una congregación fuerte. Una congregación fuerte. En el versículo 6, hermanos, Pablo presenta ejemplos, hermanos, acerca de la unidad. El más maravilloso ejemplo que podemos encontrar de unidad: un Dios y un Padre, el cual es sobre todos y todas, sobre todos y por todos y en todos. Y eso me traía a la memoria, hermano, lo que escribió, o lo que le dijo Juan, lo que escribe Juan en el capítulo 7, palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quería que todos sus discípulos fueran unidos. ¿Pero cuál? ¿Cómo? ¿Quién? Dice el Señor Jesús: para que todos sean uno. Ahí en Juan capítulo 17, versículos de 21 al 23, para que todos sean uno, dice: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado,
para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué mejor ejemplo, hermano, podemos encontrar de unidad? Esa unidad perfecta que había entre Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Dice, y así como nosotros, Él está orando a Dios y le dice, así como nosotros, que ellos también sean uno con nosotros. Ahí me he fijado, hermano. Fíjense, me he fijado en algunas ocasiones, me ha tocado ver que a veces sacan a los niños de los kinder. ¿Ustedes han visto que salen? Oye, vamos a ir a conocer el Palacio Municipal. Normalmente eso viene de acá. Y es una gran responsabilidad, hermanos, para las maestras o maestros que vienen con ellos. Vienen con ellos y es una gran responsabilidad porque son niños chiquitos. Entonces, ¿cómo le van a hacer para poder llevar a un paseo a unos niños tan pequeños? Son bien traviesos. Y a veces a los lugares en que van hay mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que mantiene? ¿Qué es lo que hacen las maestras cuando llevan a pasear a los niños? ¿Qué es lo que les dicen? A ver, ¿no los oí? Que se agarren de la mano. Todos van a tomarse de la mano y nadie se va a soltar. Para evitar que ¿qué? Que alguno se vaya a perder. Para evitar que alguno se vaya a perder. Así avanzaban. Iban caminando todos bien seguros. ¿Por qué? Porque todos iban ¿qué? Unidos. Iban tomados de la mano y podían avanzar. Yo les hago una pregunta, hermanos. Nosotros como congregación, nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿podemos hacer nosotros lo mismo? ¿Podemos hacer nosotros lo mismo? ¿Podemos tomarnos, hermanos, de las manos y avanzar en el ministerio que está preparado para la iglesia de nuestros tiempos, para poder trabajar? Ese es el consejo que está dando el apóstol Pablo ahí en los primeros 6 versículos. Para poder llegar a ser una iglesia gloriosa, hermanos, debemos de ser, hermanos, una iglesia fuerte, y para ser una iglesia fuerte debemos estar unidos. Versículos del 7 al 12, porque nos está acabando el tiempo. Versículos del 7 al 12 del capítulo 4. Fíjense lo que dice. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para la edificación de quién? De la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Para ser una iglesia gloriosa, hermanos, tenemos que crecer. Y para lograr crecer, hermanos, tenemos que trabajar. ¿Sí? Pablo nos hace un llamado a estar activos. Pablo nos hace un llamado a trabajar usando los dones que hemos recibido de parte del Señor. Dice ahí el apóstol Pablo en el versículo 7, del 7 al 11, que nuestro Señor Jesucristo nos ha llenado de esas capacidades a cada uno de nosotros, y a cada uno de nosotros nos ha llamado a hacer trabajo, a estar activos. Hermanos, todos podemos hacer algo por la obra del Señor. Lo que quiere, hermanos, y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que el Señor Jesucristo quiere decir que todos seamos participantes del trabajo de la iglesia. Que todos seamos participantes del trabajo de la iglesia, que no solamente trabajen unos cuantos, que todos trabajemos poquito o mucho, pero que todos seamos participantes de la obra de la iglesia. Para poder crecer, pero para poder hacerlo, hermanos, para poder lograr ese crecimiento, debemos
trabajar todos. Ahí en el versículo 12, hermanos, fíjense lo que dice el versículo 12, lo voy a repetir, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de todo el cuerpo de Cristo, no solamente una parte. El versículo, hermanos, ahí en este versículo 12, dice que la obra del ministerio, hermanos, corresponde a todos los santos, a todos los que somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cada quien tiene un trabajo, el maestro que enseñe, el predicador que predique, el que evangelice, el que prepara a los obreros, que se ponga a preparar a los obreros, el que quiera ser obrero, que sea obrero. Pero la iglesia debe ser edificada, hermanos, y hacer acrecentada, hermanos, no por el trabajo de algunos, sino por el trabajo de todos. Esa debe ser, hermanos, la iglesia, por el trabajo de todos sus miembros. Imagínense, hermanos, la iglesia es comparada con nuestro cuerpo. Y si un día en la mañana una parte de nuestro cuerpo, un miembro de nuestro cuerpo no quiere funcionar, hoy no quiero trabajar, dice la pierna derecha, hoy no quiero trabajar, no quiero levantarme, hoy quiero descansar. ¿Y cómo le hacemos los demás? Si la pierna derecha quiere trabajar, se queja la pierna izquierda, le dice a los brazos, brazos, la pierna no se quiere mover, la pierna derecha, mi compañero no se quiere mover, ¿qué hacemos? Tiene que mover. Porque es miembro de qué? De un cuerpo y se necesita mover. Porque el brazo derecho, pues ahora no lo voy a mover el brazo. A ver que haga todo el brazo izquierdo, ahora, ¿cómo va a ser posible? Se necesita ser parte de todos. ¿Sí? Todos ser parte del movimiento del cuerpo. Y en específico, si lo está comparando al Señor Jesucristo, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y que nosotros somos la iglesia del Señor, necesitamos movernos todos. Pues es que mi trabajo no es muy tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque yo soy el dedo chiquito de la mano. ¿Alguna vez está cortado, les ha fallado su dedo, que no lo puedan mover? ¿Se batalla, hermano? Sí, se batalla bastante. Se batalla. Y a veces no nos damos cuenta que sí lo necesitamos pero aunque nunca lo tomamos en cuenta. ¿Qué trabajo puede hacer? Bueno, lastímenselo y le dicen, ¿verdad que se hace un trabajo? Se hace mucha parte. Hermanos, todos somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y todos tenemos una actividad que desarrollar. Y la iglesia, hermanos, para llegar a ser una iglesia gloriosa, tiene que contar con la participación de todos sus miembros. Y para que una congregación pueda crecer, hermanos, y pueda ser una congregación fuerte, tiene que contar con el trabajo de todos sus miembros, no de unos cuantos. Y es lo que dice ayer vamos a adelantar un poquito, hermanos, en el versículo 16, fíjense lo que dice. Efesios 4:16 dice, de que en todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, dice, recibe su crecimiento para edificar, para ir edificándose, ¿en qué? En amor. Bien trabajados, bien juntitos, que no falle, que todas esas coyunturas, que cada quien tome lugar en la congregación o en la iglesia a la cual asiste o con la cual se reúne, que cada uno tome su lugar y que desarrolle su actividad, hermanos, trabaja unida, ¿sí? Según la actividad de cada miembro. Y según su actividad va a ir creciendo lo suficiente para poder ser edificado en amor. Hermanos, una familia fue de campamento y el viaje se fue muy largo. Iban de campamento, hermanos, y el viaje fue muy largo y clásico, ¿verdad? Los hijos, ya vamos a llegar. Total que llegan al lugar, hermanos, donde van a ir ahí en un campo y van a prepararse todos la tienda de campaña y lógico, hermanos, pues ¿a quién le toca preparar la tienda de campaña? El papá. Con una poquita ayuda de la mamá. Pero resulta, hermanos, que cuando se iba a desarrollar ese trabajo, llegan allí, hermanos, ya paran el mueble donde iban, y el padre se le queda viendo a la familia y le dice, nadie va a ir al baño.
sin antes preparar la tienda de campaña. ¿Y saben cómo hicieron? Todos agarraron rápido, hermanos, todos agarraron una parte de la tienda de campaña y empezaron a armarla, la armaron, hermanos, en un tiempo, hermanos, muy pequeño. ¿Por qué? Porque todos tenían sus necesidades, pero no iba a ser justo que solamente uno o dos trabajaran, ¿sí? Uno o dos trabajaran. Y había una necesidad, y fue, hubo rapidez, hubo eficacia, hermanos. Así es dentro de la iglesia, hermanos. A nosotros nos es impuesta una necesidad, la necesidad de trabajar, hermanos, por la obra del Señor. Trabajemos, hermanos, porque es una necesidad. Hagámoslo con eficiencia y con prontitud. Por último, versículo de 13 al 16, ya voy a acabar. 13 al 16, fíjense, dice, del capítulo 4 de Efesios. A fin, dice 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina de todo bien, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para ser una iglesia gloriosa, hermanos, tenemos que desarrollarnos y para lograrlo tenemos que madurar. Ay, esa palabra. Tenemos que madurar. Para poder encontrar el desarrollo, hermanos, dentro de la iglesia, debemos de ser una iglesia madura. Es un fuerte llamado, hermanos, a cada uno de los miembros de la congregación local, de la iglesia de Cristo aquí en Salinas, hermanos. Un llamado, hermanos, a la responsabilidad y a buscar, hermanos, ser maduros todos nosotros. Nuestro Dios desea una iglesia, hermanos, que se desarrolle en todos los aspectos. Nuestra iglesia, hermanos, debe de crecer en número, es cierto. Nuestra congregación debe de crecer en número, hermanos, pero también debe de crecer en la edificación de cada uno de sus miembros, no solamente en número, hermanos. Y no solamente en la edificación de cada uno de sus miembros, sino que cada miembro encuentre el trabajo que le corresponde, hermanos, dentro de la congregación. Búsquelo, busque qué puede ayudar, busque qué puede desarrollar, busque qué puede actuar, busque qué puede hacer gloriosa su congregación. Eso es lo que quiere el Señor. Cada miembro lo busque. El versículo 3 nos presenta las metas que por excelencia se pueden tener, hermanos, para un desarrollo perfecto. La meta, hermanos, es Cristo Jesús. Y por medio de Él, y solamente por Él, hermanos, la iglesia ha de alcanzar su plena madurez. Dice el versículo 14, hermanos, que debemos de madurar, hermanos, para ya no ser niños fluctuantes. Debemos permanecer firmes, debemos conservar nuestra doctrina, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios. Eso requiere tiempo, hermanos. Porque no existe la madurez instantánea, no podemos ser maduros de un día para otro. Pero si deseamos ser maduros espiritualmente, hermanos, vamos a ir buscándolo todos los días y nos vamos a dar cuenta, no solamente nosotros, sino todos los que están alrededor nuestro, que vamos a ir madurando. Hermanos, estamos en este proceso. Leía los árboles, estaba escuchaba de los árboles, hermanos. Un roble, ahí recién oído hablar de los árboles, un roble que está bien fuerte. Por eso dicen, es que está fuerte como un roble, ¿verdad? Los robles son bien fuertes. Bueno, los robles de apellido también, ¿verdad? No, pero robles, ¿verdad? Pero los robles son fuertes. Yo leía, hermanos, acerca de los robles. ¿Saben cuánto se tarda, hermanos, para poder hacer un roble, que un roble sea fuerte y esté maduro en su plenitud? Un roble, hermanos, se necesita por lo menos 200 años. 200 años para ser plena madurez. Entonces nosotros no nos vamos a tardar tanto, ¿verdad?
Pero nadie, hermanos, nadie debe quedarse rezagado. Nadie en alcanzar la madurez, nadie debe de quedarse atrás. Nadie debe de quedarse rezagado, hermanos. Hermanos, ¿cuál es la madurez cristiana? Lo hemos visto. La madurez es la unidad que es provocada por el amor que hay entre los miembros. Cuando hay aumento, hermanos, en el conocimiento de las cosas de Dios, se alcanza la madurez. Cuando hay firmeza en la fe en nuestro Señor Jesucristo, se alcanza la madurez. Cuando se vive, hermanos, agradecido a Dios, hay madurez. Necesitamos una iglesia gloriosa. Esforcémonos, hermanos, nosotros por serlo, por ser una congregación de la iglesia de Cristo, hermanos, gloriosa, de la cual, hermanos, su cabeza se sienta orgulloso de todo su cuerpo. Que voltee a verse, hermanos, que se sienta contento y que se sienta satisfecho, hermanos, con lo que está viendo. Somos el cuerpo de Cristo. Lo hemos cantado muchas veces. Se siente orgulloso, Señor, de su cuerpo. Nuestro Padre Celestial, hermanos, nuestro Dios, ya se esforzó y ya puso todo lo que estuvo de su parte para que nosotros estuviéramos aquí. Ya lo hizo todo lo que estuvo de su parte. Nos sigue dando de su Espíritu. Y el Espíritu hace su parte cada día, hermanos. Dios hizo su parte cuando envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo se va, pero nos deja su Espíritu y el Espíritu hace su parte en nuestras vidas cada día. Pero también nosotros debemos de poner todo lo que está de nuestra parte, hermanos, para llegar a ser una iglesia gloriosa. Si nuestro Señor ya hizo la parte de Él, si nuestro Dios ya hizo la parte de Él, si Cristo ya hizo la parte que le corresponde de Él, si el Espíritu Santo está haciendo la parte que a Él le corresponde, hermanos, ¿no creen ustedes que sería justo que nosotros también hiciéramos nuestra parte? Queremos llegar a ser una iglesia gloriosa. Queremos llegar a una congregación de la cual nuestro Señor Jesucristo se sienta satisfecho y contento. Esforcémonos, hermanos, esforcémonos para Él. Que el Señor, hermanos, nos ayude a seguir adelante para llegar a ser una iglesia de una unidad, hermanos, inquebrantable, de mucha actividad, hermanos, de una iglesia irreprochable, de una iglesia que tenga responsabilidad, hermanos. Después de que hagamos todo eso, hermanos, vamos a llegar a ser una iglesia gloriosa, una iglesia de la cual el Señor se sienta satisfecho. Y esa es la invitación esta mañana. Y esa es la exhortación, hermanos, de esta mañana. Cada uno de nosotros somos miembros. Ninguno vale más que otro. Todos tenemos el mismo valor, pero también todos tenemos la misma responsabilidad. Todos podemos llevar a cabo una actividad dentro de la congregación. Busquemos cuál es la nuestra para poder llevarla a cabo. Y mantengámonos unidos, hermanos. De una manera u otra, siempre mantengámonos unidos con el vínculo perfecto que es el amor. Vamos a entonar un himno, hermanos, que nos va a hacer reflexionar sobre lo que hemos visto o lo que hemos meditado en esta mañana, y que meditemos también en nuestro corazón y en nuestra mente, hermanos, la necesidad de que el Señor se sienta contento con su iglesia aquí. Vamos a estar de pie para entonar el himno.